Hola amigos, bienvenidos a DC Comics. Aquí les traigo Iron Man Frost, número 1, con guión de Cavan Scott y arte de Roary Coleman. Espero que les guste. La historia comienza en la ciudad de Nueva York, 10 años después del día de la revelación. Mientras vemos lo que queda de la gran ciudad, una voz nos cuenta: nunca pensé que volvería aquí. Jamás soñé con querer regresar. Eso fue antes de escuchar los rumores. Debí saber que esto era donde me llevarían, siguiendo los glifos. Las historias hablaban de una cura para el virus, de un santuario para mutantes. Todo llevaba al lugar donde empezó y donde terminó. Nos movemos al pasado, a 6 años atrás, a las afueras de la mansión de los Avengers. En el aire, James Rudy Rose, War Machine y Tony Stark, Iron Man, se enfrentan a Phaser, uno de los Seraphs, los Serafines, de Revelation, mientras se nos cuenta: el virus X tardó en llegar a Nueva York, y con él vinieron los Seraph, ejecutando la voluntad de Revelation: convertir o morir. El credo de todo tirano desde que comenzó el tiempo. Más abajo vemos a Angelica Jones, Firestar, y a Emma Frost, The White Queen, la Reina Blanca, enfrentándose a Carmela Unosioni y Marrow, también serafinas de Revelation. La voz agrega: pero todo lo que hicieron fue unir a viejos enemigos bajo una misma causa, e incluso a viejos amantes. Iron Man le dice a Emma que se lleve a la niña a un lugar seguro, ya que no podrá contener a Phaser para siempre. La niña y su madre buscan refugio detrás de un auto. Mientras se dirige a ellas, Emma le pregunta a Tony quién lo puso al mando. Él es un Avenger, no un mutante. Cuando la alcanza, la niña le dice a Emma que ellos están intentando matar a su madre, pero no tiene idea de por qué. Emma le responde que no están detrás de su madre, sino de ella. La madre pregunta por qué, y Firestar responde que es porque Eris es una mutante, y ellos quieren que se una a ellos. «Todos serán uno en el nombre de Revelation, Firestar», exclama Marrow, mientras se lanza el ataque. Emma le indica a madre e hija que corran, pero es sorprendida por detrás por Carmela, quien la derriba con una proyección psiónica, y luego ataca a Eris y a su madre, haciendo que la máscara antigás que esta última usaba para protegerse del virus se desprenda. Expuesta al virus, la madre muere rápidamente en los brazos de Eris. Carmela, lejos de sentir pena por la niña, le dice: «Alégrate, niña, porque ahora eres libre. Ahora puedes unirte a nosotros». Eris, devastada por la pérdida de su madre, grita con furia que nunca se unirá a ellos y golpea el suelo. Una onda de energía se expande desde su puño, recorriendo el suelo, hasta llegar a donde Carmela, haciendo que bloques de piedra emerjan de la tierra y la atraviesen, acabando con su vida. Mientras tanto, la misma voz nos cuenta: a la mayoría, el virus X los mató, como a la madre de Eris. A otros los cambió, amplificando sus habilidades. Eris tuvo suerte, ya que sus poderes se manifestaron. Carmela Unosioni obtuvo lo que merecía. En el aire, War Machine y Iron Man presencian la escena. Tony recibe de su inteligencia artificial un reporte de actividad sísmica, inestabilidad tectónica detectada, y Tony lo comunica inmediatamente: «Emma, la Tierra está a punto de moverse, y no de una buena manera». «Dime algo que no sepa», le responde Emma. Se levanta rápidamente y se dirige a Eris, a quien le dice: «Eris, escúchame. Cambio de planes. La mansión de los Avengers no es segura. Debes venir con nosotros». Pero, mamá», balbucea Eris, y Emma le responde: «Tu madre se ha ido, cariño. Y duele, lo sé. Pero podemos llorar por ella después. La niña ha tomado su decisión, Frost. Ahora morirá», interviene Marrow. Pero Firestar le contesta que no se lo permitirá. Sin embargo, cuando intenta activar sus poderes, siente que su campo de microondas se desborda. Ella ha perdido el control. Iron Man y War Machine sobrevuelan, resistiendo el calor abrasador. Los sensores marcan niveles críticos. El virus ha amplificado su energía al punto de convertirla en una bomba nuclear viviente. Firestar se consume desde dentro,
el fuego cubriéndola por completo, sin poder detenerse. Iron Man le pide a Rhodey que intervenga, y él activa un sistema de espuma criogénica que cubre a Angélica, apagándola. Mientras tanto, en tierra, Emma Frost busca a Iris entre los escombros. La niña, llorando aún, le dice que no puede ver, cuando en eso, a sus espaldas, Marrow emerge, blandiendo un cuchillo de hueso, dispuesta a atacar. Emma se da cuenta de eso e intenta detenerla. Y lo hace, interponiéndose entre el cuchillo y Iris. El cuchillo se le clava en el pecho, mientras Marrow sonríe de satisfacción. Desde el cielo, Tony observa la escena a través de su visor, y la voz, que ahora sabemos que es de Emma, nos cuenta: escuché a Anthony gritar, escuché el pánico en su voz, el horror. Hasta entonces, nunca había sabido lo que él sentía, sobre mí, sobre nosotros. Habíamos salido, nos casamos bajo una identidad falsa. Quizá por eso sentía que ambos fingíamos ser algo que no éramos. Solo fue una aventura, me repetía una y otra vez. Una distracción. Qué momento tan oportuno para descubrir la verdad. Iron Man, completamente en shock, e ignorando la advertencia de que el colapso del terreno es inminente, es atacado por Phaser por la espalda, mientras que Marrow incrusta con más fuerza el cuchillo dentro del pecho de Emma, sonriendo con una mezcla de furia y placer. Pero es sorprendida por un terremoto justo debajo de sus pies. El suelo se resquebraja, y un enorme agujero se abre debajo de la mansión, tragándosela. «Tony, la mansión», exclama War Machine. Pero la respuesta de Iron Man, mientras le dispara a Phaser, no puede ser más clara. «¿Crees que me importa el maldito edificio?». Luego, mientras vemos cómo Emma y Marrow caen al vacío, cómo Marrow se estrella de espaldas contra una gran roca, y cómo la sangre de Emma continúa brotando de su pecho, la escuchamos decir: «Ella me había matado. Lo sabía. Marrow también lo sabía, aunque no le sirvió de nada. Yo tenía que sobrevivir, de la única forma que sabía hacerlo. Mi mutación secundaria me permite volverme tan dura como el diamante, fría, insensible, pero viva, por ahora. Probablemente moriría en el momento en que volviera a ser carne y hueso, y mis dones telepáticos me son negados en esta forma de diamante. Pero ¿qué otra opción tenía?». Y así, en su forma de diamante, Emma se estrelló contra el fondo del abismo, pensando en Anthony. Poco después, vemos a Iron Man y War Machine descendiendo al lugar. Sus luces atraviesan la penumbra, buscando señales de vida entre los restos de la mansión. James no cree que nadie haya sobrevivido. Tony, sin hacerle caso, ordena un escaneo biológico completo. El visor se ilumina y una alarma suena. Hay algo allí. Tony aterriza entre los escombros, gritando el nombre de Emma una y otra vez. Pero lo que encuentra es el cuerpo de Marrow, aún con vida, que le dice: «Siento decepcionarte, galán». Iron Man, enfurecido, la agarra por las ropas y le pregunta: «¿Dónde está ella? ¿Qué le hiciste?». Marrow solo le responde: «Todos serán uno, en el nombre de Revelation». Eso enfurece aún más a Iron Man, quien descarga un golpe brutal contra el suelo, pero se ve interrumpido por War Machine, quien le informa que la ha encontrado. A Iris, la niña, quien se disculpa con ambos, diciéndoles que no quería que eso pasara. Pero Tony apenas escucha. Su mente está en otro lugar. Le pide a su inteligencia artificial: «Voz, dame buenas noticias. Actividad neural. Un maldito latido». Pero la respuesta de Voz es desalentadora. «No detecto pulso alguno». War Machine sostiene a Iris, mientras ambos descienden aún más. Tony escanea el lugar con desesperación, pero no puede escuchar la voz apagada y débil de Emma que emerge imperceptible desde las profundidades del abismo, que le dice que está justo ahí. Rhodey, por su parte, insiste en que deben irse. Emma decidió sacrificarse para salvar a la niña, y si se quedan, más serafines podrían llegar en cualquier momento. Tony,
Con lágrimas en los ojos, finalmente cede. Pero le dice a Rhodey que volverán. Ella no se quedará allí abajo. No se quedará ahí, sola. Volvemos al presente. La figura encapuchada del inicio se acerca al enorme agujero abierto en la tierra. El lugar donde alguna vez estuvo la mansión de los Avengers. Mientras desciende, reflexiona. Lo que dijo es típico de él, en realidad. Como si yo fuera a quedarme acostada, esperando ser rescatada. Lo curioso es que, 6 años después, estoy escalando de nuevo, descendiendo por el mismo agujero. La ironía no se me escapa, ni siquiera en este estado. Todo ese tiempo lo pasé cavando para salir, centímetro a centímetro, con dolor. Si Anthony alguna vez volvió, yo ya me había ido. Cuando llegué a la superficie, pasé años moviéndome hacia el oeste, tratando de encontrar a alguno de mis X-Men, pero sin éxito. Estaba sola. Pensarías que para ahora ya estaría acostumbrada, pero entonces vi los glifos, los símbolos, llamándome de vuelta. Y aquí estoy, como si nunca me hubiera ido, de nuevo frente a la mansión de los Avengers, o, para usar su nuevo nombre, el Hellfire Club, el Club Fuego Infernal. ¿En serio?, se pregunta a sí misma, mientras ve el símbolo de su antigua organización, la que compartió con Sebastian Shaw, Emmanuel da Costa, Donald Pierce y otros más, pintado en la entrada. Pero se ve interrumpida por una voz que le dice: «Depende de quién lo pregunte, señorita», a la vez que le aprisiona ambas manos con formaciones rocosas que salen del subsuelo. Emma, sorprendida, exclama: «¿Qué es esto?». Si aprecias mi trabajo, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a el inconformista F. «Eris, ¿eres tú?», pregunta luego Emma al verla acercarse. «Ha pasado un tiempo, señorita Frost», le responde Eris. «Todos creíamos que estaba muerta. Ahora la gente me conoce como Landslide». Luego se le acerca y, observando el agujero que tiene en medio del pecho, agrega: «Supongo que todas hemos cambiado, unas más que otras. ¿Le duele ahí?». «No estoy aquí para charlas», contesta Emma, destruyendo sus grilletes de roca con un violento movimiento. Landslide le pregunta: «Entonces, ¿por qué volvió? ¿Para dar un paseo por el pasado?». Emma le responde: «Por Iron Man. Si lo que escuché es cierto». «¿Él puede reparar tu corazón roto?», interrumpe la voz de alguien en una armadura. Emma se gira a verlo, creyendo reconocerlo, y le dice: «Así que sí volviste. Lástima que fue demasiado tarde». «Necesitaba un lugar donde trabajar», le responde el otro. «Un sitio donde Revelation jamás miraría». Emma continúa: «Escuché que buscas una cura para el virus». Pero al verlo con más claridad, le pregunta: «¿Anthony?». «Se lo dije, las cosas han cambiado», comenta Landslide. «El hombre que conocías ya no existe, Emma». Y luego agrega: «All hail the Iron King, que viva el Rey de Hierro». Ahí, de pie entre las sombras, la figura de Anthony Stark emerge completamente iluminada. Pero ya no es solo un hombre en una armadura. Ahora parece que todo su cuerpo es de metal. Su expresión es fría, rígida, mecánica, y sus ojos emiten un resplandor azul helado. Ahora es un verdadero hombre de hierro, o más bien, el Rey de Hierro. Y se nos cuenta que esta historia continuará. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ariuse Comics. Nos vemos allí.